a una clase más de farmacología virtual. En este caso, hoy día vamos a hablar de asma bronquial. Mi nombre es George Chacón. Vamos a tocar la conceptualización, la fisiopatología, un poco de farmacología y por último el abordaje clínico, que es muy importante. Tenemos que ver que en cuanto a la conceptualización, básicamente el asma bronquial es una enfermedad crónica de tipo inflamatorio que tiene un gran impacto social. Tiene alteraciones en niños, adultos y adultos mayores. Esta se caracteriza básicamente por dos cosas: por episodios de disnea recurrentes, y a la vez en esos episodios se presentan lo que son las clásicas sibilancias. La severidad y la frecuencia de ataques van a variar de persona a persona, es decir, un niño puede presentar una severidad de una crisis asmática tanto como la puede presentar una persona adulta mayor o la puede presentar una persona adulta. El hecho es de que según esta variabilidad de respuesta o de alteración en el paciente, de alteración patológica, vamos a nosotros dirigir nuestro tratamiento farmacológico. En la mayoría de los casos, los ataques de asma son reversibles. Existen casos en los cuales se denominan asma resistente de tratamiento, los cuales son un poco más difíciles de manejar y necesitan un mayor abordaje clínico, el cual es objetivo del curso ahora. La fisiopatología del asma básicamente empieza con una característica genética que es la atopía, que viene a ser una sobrerespuesta inmunológica ante distintos estímulos que puede recibir el cuerpo, en este caso el árbol bronquial. Según esto tenemos dos mecanismos. Tenemos que la atopía asociado a mecanismos broncoespásticos o mecanismos inflamatorios puede desencadenarnos lo que viene a ser una crisis asmática o principio de asma. El mecanismo broncoespástico básicamente es dependiente de la sensibilidad que tenga el paciente hacia estos estímulos. Estos estímulos, pese a que puedan desencadenar cierta respuesta en nuestros pacientes, ciertas crisis, no van a aumentar la reactividad, es decir, no van a llamar a mayores células al árbol bronquial para que se reaccionen ante los siguientes estímulos. Estos mecanismos broncoespásticos están asociados con el aire frío, el ejercicio, los trastornos emocionales y los irritantes bronquiales como ciertos humos tóxicos, por ejemplo los humos del parque automotor. En cuanto al mecanismo inflamatorio, básicamente este debe estar mediada por una respuesta inflamatoria de tipo celular. Estos sí van a aumentar la reactividad. Al activarse estas células van a llamar a mayor células con mayores citoquinas proinflamatorias, y este mayor número de células va a responder a estímulos tanto sean no alergenos, en este caso, que ya los había mencionado, que son el aire frío, el ejercicio, los trastornos emocionales, así como irritantes bronquiales. Pero este aumento de reactividad también va a generar una sobrerespuesta a ciertos patógenos alérgenos que van a ser básicamente estructuras químicas biológicas, por ejemplo el polen, que es el más clásico. En este gráfico tenemos el inicio de lo que viene a ser una respuesta proinflamatoria en respecto a las vías bronquiales. Tenemos una vía respiratoria normal en nuestra izquierda y en nuestra derecha tenemos que el polen está interactuando en la superficie del epitelio bronquial, dejando un antígeno. Este antígeno va a ser captado por una célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos clásicamente es una célula dendrítica. Esta célula dendrítica va a tener una función importante: presentarle este pequeño antígeno a los receptores de las células T, los cuales mediante la diferenciación TH2 van a secretar distintas interleuquinas, principalmente la 4 y la 5, las cuales van a reclutar dos tipos de células: las células de tipo B y los eosinófilos. Además vemos que las células de tipo B pueden ser activadas directamente por sus receptores de inmunoglobulina E por el antígeno mismo. Estas, a su vez, como sean células B, van a pasar a ser plasmocitos, los cuales van a secretar inmunoglobulinas, en este caso inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, que tiene sensibilidad ante este antígeno, van a ser atrapadas por su tracción constante, es decir, el palito más largo,
por los mastocitos, que justo presentan los receptores de la reacción constante de inmunoglobulina E. Estos mastocitos van a segregar histamina y otras sustancias que van a generar a que el epitelio bronquial y la zona bronquial se irriten. Además que mediante la secreción de interleucina 5 van a reclutar más eosinófilos, lo cual genera mayor respuesta inflamatoria. Según esto, nosotros vamos a ver dos tipos de respuestas. Tenemos una respuesta de fase aguda y una respuesta de fase tardía. La respuesta de fase aguda se va a dar momentos después de que el paciente tenga algún contacto con alguna sustancia que genere una broncoconstricción inmediata. Estos síntomas se van a dar en los 10 a 20 minutos post-exposición. Esta respuesta va a estar mediada por los mastocitos y por la estimulación directa parasimpática que voy a explicar después. Además, la fase tardía se caracteriza básicamente ya por una respuesta inflamatoria pura, es decir, con colecciones de células proinflamatorias e inflamatorias, y sus síntomas se van a dar entre los 4 a 8 horas después. Estas de aquí básicamente están mediadas por células T, células B, eosinófilos y mastocitos, lo cual va a aumentar la sensibilidad. Este aumento de la sensibilidad va a hacer que ante cualquier estímulo, sea no alergeno y alergeno, como lo hemos mencionado antes, el paciente responda con una potente broncoconstricción y por ende con la sintomatología que caracteriza esta enfermedad. Ahora vemos, por ejemplo, aquí el asma inducida por el alergeno, una vez que ya entró y se infiltró toda esa zona en la fase aguda, en la fase tardía, que será después, y tenemos la fase inmediata o aguda, que será en minutos. Como vemos aquí arriba, el antígeno ha interactuado con la inmunoglobulina E, que está a su vez adosada por el receptor de fracción constante de inmunoglobulina E al mastocito, la cual va a secretar estos mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios no solamente van a activar a otras células, sino que van a generar ciertos estímulos básicamente lo que es el nervio vago, en la zona vagal eferente, que es decir, que va hacia el cerebro, y esta de aquí, el cerebro va a responder ante la estimulación con estas citoquinas proinflamatorias ante la irritación, va a responder con un estímulo de acetilcolina. Este estímulo de acetilcolina va a generar que el músculo liso se contraiga con bastante fuerza. Ahora, una vez que se ha dado esta fase aguda, esta por la reclutación de células va a dar inicio a lo que es después en horas, entre 4 o 8 horas, incluso puede llegar a durar días, a lo que es a la fase tardía, en la cual vamos a ver que hay gran reclutación de células, entre las cuales destacan los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, los cuales van a activar dos cosas: una mayor producción de moco y una mayor broncoconstricción. Es decir, aparte del estímulo que ya teníamos, le estamos sumando más inflamación, y toda esta zona viene por una banda de inflamación que condiciona a aumento de secreciones y a disminución de la luz bronquial. Esos fenómenos fisiopatológicos son los que condicionan la sintomatología. Entonces, lo que nosotros vemos es que en el asma intervienen básicamente varios esquejes celulares y mediadores químicos. Los principales son los mastocitos, que como habíamos visto tienen gran importancia por sus receptores de fracción constante, inmunoglobulina E, que interactúan con el antígeno y que con sus mediadores inflamatorios, pueden mandar señales vía eferente hacia el cerebro. Aparte tenemos los linfocitos T. Esos linfocitos T, desde un principio hace un poco se postulaba que teníamos la teoría del balance clásico entre TH1 y TH2, en la cual, mediante la teoría del higiene, el paciente atópico que desarrolla después asma tenía una predisposición a hacer mayor respuesta TH2 que TH1 por la menor exposición a alergenos durante la primera infancia. Entonces, este mecanismo parecía explicarlo todo, pero según se ha ido viendo, hay demasiada inflamación como para que solo lo explique la línea TH2. Es por eso que con el descubrimiento de los linfocitos TH17, viendo que estos tienen una gran capacidad proinflamatoria, incluso casi similar o un poco superior a la de los linfocitos TH2, se ha visto que tanto la unión de la proinflamación TH2 con TH17
van a generar una respuesta proinflamatoria e inflamatoria que condicionan al asma bronquial, sumado a una disregulación por parte de los linfocitos T reguladores, tenemos lo que es la respuesta atópica o la respuesta que se genera ante ciertos antígenos en los pacientes asmáticos. Otra de las estirpes celulares que participa bastante y que está relacionada mucho con los mastocitos, porque además también con los linfocitos T y B, son los eosinófilos, los cuales, como sabemos, van a responder con gran capacidad a lo que vienen a ser los estímulos alergénicos. Además, las especies bioquímicas como las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de nitrógeno, la vía de la alginasa y el metabolismo del ácido araquidónico en casi toda su cadena van a ser los mediadores bioquímicos que intervienen en lo que es la patogenia y la fisiopatología de la asma bronquial. Entonces, nosotros tenemos que ver ante todo este problema, ya viéndolo conceptualizado fisiopatológicamente y sabiendo más o menos dónde podríamos actuar, lo que nosotros tendríamos que plantear es dos cosas. Si sabemos que el músculo bronquial se contrae, es decir, disminuye la luz bronquial, lo que tenemos que hacer es relajar este músculo liso. Y si vemos que hay gran respuesta inflamatoria, tenemos que combatir esta inflamación. Por eso disponemos del siguiente arsenal. Tenemos, en este caso, para casos agudos de asma o ataques agudos, tenemos los medicamentos aliviadores o de rescate, que incluyen a los broncodilatadores de acción corta y a las teofilinas de acción corta. Estos nos van a servir de ayuda inmediata para salvar la vida de un paciente ante una crisis asmática. Ahora, tenemos por otro lado a los medicamentos controladores, es decir, estos medicamentos nos van a ayudar a que el paciente evite que siga su progresión de enfermedad y trate en lo posible que ante la estimulación de estas vías, esta no sea tan exagerada y se pueda controlar más rápido con los medicamentos aliviadores o de rescate. Entre los medicamentos controladores tenemos a los broncodilatadores de acción prolongada, a los antiinflamatorios pueden ser tanto esteroideos como no esteroideos. Aquí vemos el principal representante vienen a ser las hormonas y la teofilina. Sí, es raro ver que tanto la teofilina esté dentro de los antiinflamatorios como los broncodilatadores. Más rato les voy a explicar exactamente cuál es el mecanismo de las metilxantinas, en este caso la teofilina y la aminofilina, que generan que se dé tanto una acción antiinflamatoria y una acción broncodilatadora. Aparte de estos medicamentos controladores, tenemos lo que vienen a ser los modificadores de leucotrienos, que los voy a explicar luego. Y por último, que está último ya en boga y que viene a ser básicamente el último paso del tratamiento del asma, vienen a ser los anticuerpos monoclonales. Entonces empecemos. Vamos a empezar con los broncodilatadores.